¿Queremos resolver las ecuaciones dadas? Podríamos usar el paso opcional de borrar las fracciones de las ecuaciones multiplicando ambos lados de las ecuaciones por el mínimo común denominador. Pero en este video, resolveremos las ecuaciones con las fracciones en las ecuaciones. La primera ecuación es negativa 5/12 x más 1/6 x es igual a 9. El primer paso es simplificar cada lado de la ecuación limpiando paréntesis y combinando términos similares. Observe que para esta ecuación, tenemos dos términos similares o dos términos x en el lado izquierdo, que podemos combinar. Pero primero debemos obtener un denominador común. El mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 6 y 12, que es 12, lo que significa combinar los términos similares. Necesitamos escribir un sexto como una fracción equivalente con un denominador de 12 y porque 6 veces 2 es 12, multiplicamos el numerador y el denominador de un sexto por 2. Esto nos da la ecuación equivalente. Negativo 5/12 x más 2/12 x es igual a 9. Ahora podemos combinar los términos similares sumando los coeficientes. 5/12 negativos x más 2/12 x es negativo 3/12 x. Pero observe que ahora podemos simplificar esta fracción, porque 3 y 12 comparten un factor común de 3. Simplificamos 3/12 negativos dividiendo el numerador y el denominador por 3. Esto nos da la ecuación equivalente, 1/4 negativo x es igual a 9. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable, porque 1/4 negativo x significa 1/4 negativo x veces. Probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados por 1/4 negativo, lo que funcionaría. Pero recuerde que dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco, más multiplicar por el recíproco de 1/4 negativo, en lugar de dividir por 1/4 negativo. Lo que significa que el último paso es multiplicar ambos lados por 4 negativos sobre 1. Pero como negativo 4 sobre 1 es solo negativo 4, y no tenemos una fracción a la derecha, simplemente multiplicamos por negativo 4. Negativo 4 sobre 1 veces negativo 1/4 es igual a 1. Queríamos mostrar la simplificación, hay 1 4 y 4 aquí y aquí, lo que nos da negativo 1 vez negativo 1 es positivo. Positivo 1 vez x es x a la derecha. Negativo 4 veces 9 es igual a negativo 36, lo que nos da la solución, x es igual a negativo 36. Echemos un vistazo a nuestra segunda ecuación. La segunda ecuación es diferente, porque observe cómo hay x términos en ambos lados de la ecuación. La ecuación dada es la mitad de x es igual a 7/9 x negativo más 3. Debido a que no podemos simplificar el lado izquierdo o el derecho, nuestro primer paso ahora es sumar o restar. Para aislar el término variable en un lado, aislemos los términos x en el lado izquierdo deshaciendo los 7/9 x negativos en el derecho y, por lo tanto, el primer paso es sumar 7/90 x a ambos lados de la ecuación. Esto nos da la mitad de x más 7/9 x es igual a 3, observe cómo esta suma aquí es 0, y que se ve muy similar a la primera ecuación, donde podemos combinar los términos similares ahora, pero nuevamente debemos primero obtener un denominador común. El mínimo común denominador es que estos vienen en múltiplos de 2 y 9, que es 18, necesitamos escribir la mitad como una fracción equivalente con un denominador de 18, y 7/9 como una fracción equivalente con un denominador de 18, lo que significa que multiplicamos el numerador y el denominador de la mitad por 9, porque 2 por 9 es 18, y multiplicamos el numerador y el denominador de 7 y 9 por 2, porque 9 por 2 es 18, esto nos da la ecuación 9 y 18x más 14/8 x es igual a 3 y ahora podemos combinar los términos similares a la izquierda sumando los coeficientes. 9/18 más 14/18 es igual a 23/18 dándonos la ecuación 23/8 x es igual a 3. Y nuevamente, 23/8 x significa 23/8 veces x, pero en lugar de dividir ambos lados por 23/8, multiplicaremos ambos lados por el recíproco, que es 18 y 20/3.
Simplificando, hay un 18 y 18 aquí y aquí, y hay un 23 y 23 aquí y aquí dándonos una vez x, que es x. Tenemos x es igual a 18 20 tercios por 3 como una fracción es 3 sobre 1, nada simplifica y por lo tanto multiplicamos los numeradores y denominadores, 18 por 3 es 54. Y 23 veces 1 es 23, la solución es x es igual a 54 20 tercios. Espero que hayas encontrado esto útil.